capítulo 2, versículo del 1 al 6. Cuando usted lo tenga, dice un amén y vamos a darle lectura. Dice así, hermanos: aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, dice, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. El verso 6 dice: y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron ambos. Ocupe su lugar y Dios añada bendición a su palabra. Hace unos días atrás estaba yo orando y me acuerdo que le dije al Señor que Él me diera una palabra. Yo le decía: dame una palabra que tú quieras que yo investigue, que desarrolle. Me gustaría, pero que tú me la des. Si tú me das esa palabra, Señor, pues yo voy a investigar, voy a conocer qué es lo que tú quieres. Amén. ¿Y qué cree? Que estudiando este pasaje de la Biblia, no solo me dio una palabra, sino me dio 4. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es que cuando el Señor bendice, bendice en abundancia, ¿verdad? Entonces, todo creyente, hermanos, anhela una mayor bendición, ¿sí o no? Primero en lo espiritual y después en lo material. Hay muchas bendiciones, hermanos, que Dios quiere darnos, pero así como Eliseo transitó por el Gilgal, el Betel, Jericó y el Jordán, debemos nosotros también caminar por esos lugares. Aunque hayamos alcanzado, hermano, alturas, niveles, tengamos experiencia como creyentes, hay que tener mucho cuidado en mantenernos unidos y mantenernos sobre todo en humildad, en su presencia, y hay que reconocer que toda la gloria y toda la honra siempre le van a pertenecer a Dios. Aquí encontramos 4 lugares. La Biblia nos habla que ellos estaban en el Gilgal, pero atravesaron el Betel, atravesaron Jericó hasta llegar al Jordán. Entonces vamos a ver el primero, que es Gilgal. Gilgal significa círculos de piedra. A ver, ¿qué significa Gilgal? Círculo de piedras. Amén. Entonces, Gilgal significa círculo de piedra. Apréndase, porque al final se lo voy a preguntar. ¿Qué significa Gilgal? ¿Qué significa círculo de piedra? ¿Se acuerdan? En Josué capítulo 5 versículo 9 dice: y el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. En el libro de Josué capítulo 5 habla que el pueblo de Israel se circuncidó en Gilgal por orden de Dios. O sea, note bien, en Gilgal pasaron muchas cosas. Amén. En Gilgal dice que fue que Dios quitó el oprobio del pueblo del oprobio de Egipto, se lo quitó al pueblo de Israel. Pero también en el capítulo 5 habla de que el pueblo de Israel se circuncidó en aquel lugar llamado Gilgal. Nosotros sabemos que la circuncisión, amén, que Dios quiere hoy en día no es una circuncisión física, sino que es una circuncisión espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y cuál es esa circuncisión espiritual? Pues la circuncisión de nuestro corazón. Nosotros sabemos que la circuncisión que Él quiere no es física, porque si Él la quisiera, Él lo dejaría dicho. Pero no, la circuncisión que Dios quiere es la circuncisión de nuestro corazón.
Hay muchas cosas, hermano, que Dios quiere quitar de nosotros. Hay muchas cosas que a este nivel espiritual a Dios ya no le agradan de nosotros. No podemos seguir siendo los mismos con las costumbres de tiempos atrás, porque muchas veces nosotros continuamos, pero tenemos las mismas costumbres. Pero Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces hay quienes siguen amando al mundo, pero Dios exige de nosotros como hijos de Dios santidad. Y la santidad nace en el corazón, de modo que se exterioriza. Entonces, como creyentes, como hijos de Dios, no podemos nosotros perder nuestra identidad. La Biblia dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. En pocas palabras, nosotros somos la luz, amén, que alumbra estas tinieblas. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. En pocas palabras, nosotros tenemos que hacer la diferencia en este mundo. Yo no puedo hablar igual que los del mundo, no puedo vestir igual que los del mundo, actuar igual que los del mundo, porque no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Pero cuando yo hablo diferente, me comporto diferente, soy diferente a los demás, entonces la gente se da cuenta que yo tengo algo que es diferente a ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero si yo soy la peleonera como todos, yo digo malas palabras cuando me enojo, ¿cuántos alaban al Señor? Entonces cuando yo hago lo que el mundo hace, entonces no hay ninguna diferencia. Y la Biblia dice, hermano, quítese de vosotros todo aquello, despojémonos del viejo hombre, porque nosotros tenemos un viejo hombre que cuando estamos en nuestra humanidad, ¿cómo resalta el viejo hombre? ¿Verdad que sí? Digo que cuando estamos en nuestra humanidad resalta el viejo hombre, aunque no digan amén. Pero es la verdad, usted se enoja y resalta quién es usted. Decía mi esposo una ocasión que estaba predicando: ¿quieres saber cómo es la gente? ¿Quieres saber cómo es la persona? Hazle enojar y vas a saber quién es. Sí, porque tú no conoces a las personas. Tú les hablas, te hablan bonito, te abrazan y chalala, ¿sí o no? Y ves una sonrisa en ellos y sientes que son personas muy especiales y que, ay, como la hermana fulana, yo quiero ser como ella, que tiene una templanza. Ay, Dios bendito. Bueno, eso es lo que se ve. Pero hay que preguntarle en su casa a su esposo y a sus hijos si realmente tiene esa templanza. Porque a lo mejor aquí todos nos vemos bien bonitos, ¿verdad? Y calladitos y bien peinaditos y bien arregladitos, pero no sabemos cómo somos allá afuera, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Entonces el Gilgal representa el círculo de piedras. ¿Y cuántas veces nosotros hemos escuchado esa canción que dice: y tropecé de nuevo y con la misma piedra? ¿Verdad? Y también hemos escuchado eso que dice esa canción también, ¿verdad? Porque pues las canciones a veces hablan mucha verdad. No las escucho yo, pero a veces cuando vas en el camión, cuando estás en algún lugar que usa música, escuchas la letra y dices: qué horror de letra, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces en la vida estamos como esa canción? Rodar y rodar, ¿sí o no? Y nos encontramos con esas, o sea, decimos: no, pero ya no voy a hacer lo mismo, porque siempre que hago lo mismo, siempre tengo los mismos resultados. Y vas y haces lo mismo. Entonces tu vida se convierte en un círculo vicioso. No puedes salir de ahí, no puedes avanzar, porque apenas pasas, no, viene la prueba y no la pasas. Y siempre dices: no, ya voy a cambiar, ahora sí, Señor, te lo prometo que ya voy a ser diferente. Y no eres diferente, porque siempre que pasas la prueba, la situación difícil, actúas como tiempos atrás, años atrás. Y entonces Gilgal significa eso, un círculo de piedras. O sea, tú en la vida tienes que entender que no te puedes quedar en Gilgal, que tienes que avanzar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O sea, tienes que avanzar, no te puedes quedar ahí y siempre tropezar de nuevo con la misma piedra. Ser el mismo, ser la misma persona, el mismo enojón, el mismo peleonero. O sea, eso nunca te va a ayudar. Tú tienes que entender que en la vida
tenemos que circuncidar nuestro corazón. Amén. Circuncida tu corazón. Cuando circuncidamos nuestro corazón, sacamos aquellas cosas que a Dios no le agradan. Sáquelas, bótelas porque no son suyas. Amén. Entonces, nosotros como creyentes no podemos, hermano, perder nuestra identidad. Grábeselo. Usted es luz en medio de las tinieblas. Y si es luz, tiene que brillar. Si nosotros decimos que somos luz como Él es luz y andamos en la luz, entonces no hay oscuridad en nosotros. Pero la oscuridad se manifiesta cuando no estamos en la luz. Y el Señor nos dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Entonces tenemos que llegar al Gilgal y circuncidar todo aquello que a Dios no le agrada, ya que el Gilgal significa círculo de piedras. Gilgal, hermanos, era un lugar en el Antiguo Testamento donde Dios hizo cosas sobrenaturales, donde Israel edificó un altar para recordar su paso por el Jordán. La iglesia del Señor es como ese Gilgal, un lugar donde Dios obra milagrosamente. Fue el lugar donde acamparon los israelitas después de cruzar el río Jordán. Imagínense, allí sucedieron muchas cosas. Fue el punto de partida de los campañistas militares de Josué. 2. Fue el lugar donde Samuel pasaba cada año para ofrecer sacrificio a Dios. 3. Fue el lugar donde Saúl se reunió con los israelitas para la batalla contra los filisteos. Y 4. Fue el lugar donde Elías y Eliseo salieron para su último viaje juntos. Pero si usted nota, en ninguno de esos lugares ellos se quedaron para ser enramadas. En pocas palabras, para hacer su hogar. Ellos tenían que avanzar. Y avanzaron, la Biblia dice que estaban en Gilgal y avanzaron ¿a dónde? Al Betel. Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. ¿Se acuerdan cuando Jacob robó la primogenitura a su hermano Esaú? La Biblia dice que él huyó de su hermano, pero en el camino, de tanto caminar, dice la palabra de Dios que se cansó y se fatigó. Y la Biblia dice que puso una piedra como cabecera y ahí se quedó dormido. Entonces ahí él tuvo una visión o un sueño. Y dice la palabra de Dios que él veía una escalera que llegaba desde el cielo hasta el cielo, de la tierra hasta el cielo. Y dice que en esa escalera él veía ángeles que subían y ángeles que bajaban. Entonces cuando Jacob despierta del sueño, dice la palabra de Dios que él dijo: esto no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Pero Génesis capítulo 28 versículo 11 dice: y llegando a un cierto lugar, durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y ahí fue donde Jacob tiene el sueño y tiene la revelación. Pero el versículo 17 dice: tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Versículo 13: y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. Pero la tierra en que tú estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Escuche bien, Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Y es que es en la casa de Dios, hermano, donde tenemos las mejores experiencias de nuestra vida. Muy hermoso, que nuestro ser, hermano, es donde nuestro ser encuentra la paz. Es ahí donde encontramos la salvación, la salud para el cuerpo, ¿sí o no? Hay muchos que pierden el interés por venir a la casa de Dios. Y usted no debe de perder el interés, porque mire lo que le dijo: esa tierra en la que tú estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tú no sabes lo que sucede cuando hay un mover del Espíritu de Dios, cuando Dios se mueve de una manera sobrenatural. Tú no sabes lo que sucede, pero cosas maravillosas suceden cuando el Señor se pasea por aquí. Y hay veces que tú has dejado de venir a la iglesia, has dejado de venir a la casa de Dios y te has perdido de muchas bendiciones que Dios tenía para ti. Aunque no digan amén. Te has perdido de muchas bendiciones porque dices: estoy cansado, me duele la cabeza, me siento mal. Pero error muy grande: cuando tú te sientas enfermo, no te quedes en tu casa, mejor vente a la iglesia. Aquí Dios te va a sanar. Es en la casa de Dios
donde nosotros vamos a tener las mejores bendiciones de nuestra vida. Yo no sé lo que está sucediendo aquí, pero Dios se está paseando en este lugar y Él va a derramar de sus bendiciones sobre nuestra vida hasta que sobre y hasta que abunde. Es más, hay gente que viene enferma, pues va a salir sana de este lugar, porque Dios está viendo tu esfuerzo. Y es que es en la casa de Dios donde nosotros tenemos las mejores bendiciones y las mejores experiencias. ¿No dice Salmos capítulo 27 versículo 4? Dice: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su amor y para inquirir en su santo templo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué dice? Que una cosa he demandado al Señor y esta buscaremos, que estemos ¿dónde? En la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Pero Salmo 121:1 nos dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Entonces no debe de pesarte el venir a la casa de Dios, porque es en el Betel donde tú vas a tener bendiciones del Señor. Es en el Betel, ese Betel que es la casa, hermano. El Betel, ¿qué significa? Es aquí en la casa de Dios donde tú vas a tener las mejores bendiciones. Tienes un problema, una situación difícil, ven, déjasela aquí, vete a tu casa, que el Señor se va a encargar de este problema que le dejaste. Pero tú tienes un problema. El problema es que te quedaste en el Gilgal, y lo que es peor, si saliste del Gilgal, ya no entraste al Betel. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y Dios quiere que salgas del Gilgal, pero que te atrevas a entrar en el Betel. No dice la palabra del Señor, dice que dice que nosotros hallaremos dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. ¿A poco no? Hay plenitud de gozo. Tú no te gozas en la casa del Señor porque no quieres, porque parece que no te pagaron bien, que no te fue bien, que el cliente te hizo enojar, no lo sé. Pero si tú no te gozas en la casa del Señor, hermano, no es problema de Dios, porque su palabra no puede mentir. Él dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. ¿Y qué es una delicia, hermano? ¿Qué es una delicia? Imagínate una delicia, algo que te gusta, algo que se te antoja. Mira, hay algunos que les gustan las fresas con crema, pero hay algunos que dicen: ay, no, a mí las fresas con crema no me gustan. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero si les dices: no, los duraznos con crema, duraznos en almíbar con crema, ¿no? ¿Qué dice? Ah, no, eso sí. Y el que no le gusta el durazno, ¿qué dice? Ay, durazno, ay, no. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque hay de gustos a gustos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero lo que te gusta a ti es una delicia para ti. Entonces la palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. O sea, la diestra es el poder de Dios. Entonces el gozo es el poder de Dios. Como ¿qué día estuvimos aquí? Ya no sé ni en qué día vivo, perdón, hermanos. Pero el jueves que estuvimos aquí, una hermana se acercó y quería que oráramos por su niña. Ella nunca se imaginó que este era el día que había hecho el Señor para ella. Si no hubiera venido al Betel, de lo que se hubiera perdido. Pero yo le decía a la niña: ¿tú crees que Dios te puede sanar? Sí. ¿De veras crees que Dios te puede sanar? Sí. Hasta que le dije varias veces: ¿de veras estás segura de que Dios te quiere sanar? Y hasta que dice: es que oran por mí muchas veces y no sano. Digo: entonces tú no crees que Dios te puede sanar, pero Dios tiene el poder para sanarte. Y agarró la nena y se quedó así. Y le digo: a ver, siéntate tantito en la silla. Y se sienta en la silla y le digo: estírame tus pies. Y tenía un pie corto y un pie más largo. Y que le digo: ahora en el nombre de Jesús, que le crezca su pie y se alinee al otro. Y que le crece el pie y se alineó al otro. Y le digo a la nena, y la nena le dice: ¡ah!
Y le digo, ¿ya ves que el poder de Dios es grande? Y le digo, ¿ahora crees que Dios te puede sanar? Y me dice, sí, creo. Y que le digo, pues en el nombre de Jesús eres sana. Y la niña empezó a alabar a Dios porque ella se sintió sana. Dice, es que hace un rato me iba a dar, dice, lo que a ella le da. Dice, hace un rato me iba a dar, dice, pero ya no me dio. Y le dije, ¿sabes por qué no te dio? Porque desde hace un rato, cuando tú entraste por ese lugar, Dios ya te había sanado y tú ni cuenta te diste. Porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Se muestra el poder del Señor cuando alguien le da la adoración a Dios. Y es que solo es en su presencia donde hallaremos plenitud de gozo. Mira, hermanos, yo le voy a decir algo, hermano. Yo sé que a veces ya es el modelo y ni cómo ayudarles, pero pongamos algo de nuestra parte y demos una sonrisa, cuélgate. Porque entonces vamos a creer que verdaderamente el Señor vive en ti. Pero muchos en el camino han perdido la sonrisa. Ya no se ríen, ya estás en bromas y así como que o sea, no pecas porque te rías. No te vas a bajar de la cruz porque te rías. ¿Cuántos alaban? Dile al que está a tu lado, no pecas porque te rías. Amén. No pecas porque te rías. Hay gente que ya no se ríe. ¿Y sabe por qué no se ríe? Porque ha perdido el gozo de su salvación. Yo le voy a decir algo, yo sí me río. Y cuando voy a la iglesia siempre me estoy riendo. Porque yo quiero decirle a la gente que, mire, podemos tener muchos problemas. ¿Quién no tiene problemas, situaciones difíciles? Dígame, hermano, ¿quién no? Pero a mí no me preocupa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque así sea lo último, Dios siempre va a abrir puertas de las facilidades y nos va a ayudar. Entonces a mí no me preocupa, hermanos. No me preocupa estar enferma, porque yo sé que el día que Dios quiere Él me va a sanar, y si no me sana me voy con Él. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no me voy a poner triste porque Dios no me sana. No me voy a poner triste porque Dios no suple mi necesidad. Sí, hay momentos que yo tengo que llorar y soltárselo a Dios y dejárselo, pero no toda la vida me voy a ver en la vida caminando con los pies arrastrándose y con la cabeza agacha. Porque es como si tú me dijeras, yo tengo un Dios muy, muy grande y muy poderoso, pero estás empujando una carcacha. Entonces no me hables de que tienes un Dios poderoso, porque un Dios poderoso no te da una carcacha, te da un carrazo. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? Porque a quién Dios le estamos sirviendo, a quién Dios le estamos creyendo, hermanos. Entonces Él te va a dar, cuando Él vea el gozo de tu salvación, gózate, alégrate, no te enojes. Es que si usted supiera lo que estoy pasando, y si tú supieras lo que yo también estoy pasando. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, hermano, una ocasión dice no, es que si usted supiera lo que yo estoy pasando. Uy, hermana, si usted supiera lo que también yo estoy pasando. No, pero es que usted no tiene el esposo que yo tengo. No, pero pregúntele a mi esposo, ¿qué esposa tiene? Una esposa que se enoja, que se chiquea. ¿Sí me está siguiendo? ¿Cuántos alaban al Señor? Betel, fue en Betel donde Jacob hizo pacto con el Señor y recibió la promesa de parte de Dios. Elías estuvo en Betel, pero no se quedó allí, sino que continuó al otro lugar, a Jericó. Diga conmigo Jericó. A ver, ¿qué significa Gilgal? Además fuerte, con seguridad. ¿Qué significa Gilgal? ¿Y qué hizo en Gilgal? ¿Qué quiere Dios de nosotros refiriéndose al Gilgal? No me digan toda la historia, nada más dígame que circuncide mi corazón. La verdad, que despiértense, hermanos. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué significa Betel?
¿Y qué quiere Dios de nosotros en el Betel? ¿Qué quiere? No, ese es hermana, por favor, ayúdenla. Ay, mi hermana, amén, gloria al Señor. ¿Qué quiere Dios en el Betel? Pues que vengamos a su casa y que nunca faltemos, porque ahí hay plenitud de gozo. Ahí Él nos va a sanar, ahí Él nos va a dar las mejores experiencias de nuestra vida, porque las mejores experiencias de nuestra vida tienen que ser en la casa de Dios. Y ahora vamos con Jericó, pero ya ni me dan ganas de predicar, pues si no se acuerdan del Jordán ni del Betel, ahora el Jericó. No, Gilgal, perdón, ¿verdad? A ver, el Jericó, vamos con Jericó. Jericó significa ciudad de las palmeras. Jericó representa un lugar de lucha, un lugar de combate, pero también es un lugar de victorias. Nadie quiere pasar a esos lugares, ¿verdad? Un lugar de lucha, un lugar de prueba, nadie quiere. Pero acuérdese que no hay victoria si no hay una batalla. No hay crecimiento si no hay una batalla. Entonces las pruebas y las luchas nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar, nos ayudan a que nuestra fe crezca. Israel cruzó el río Jordán y puso sus pies en tierra cananea, pero la primer ciudad que conquistó el pueblo de Israel fue Jericó. Y acuérdense que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba, bueno, es Josué capítulo 5 verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? En el camino, hermanos, en el camino del Señor tenemos que estar bien identificados. ¿Con quién estamos? ¿Con el Señor o con Satanás? En pocas palabras, o blanco o negro, o limpio o sucio, o frío o caliente, pero no tibios, porque a Dios no le agradan los tibios. Entonces tenemos que tener bien identificado quiénes somos, qué queremos. Josué 5:14 nos dice: y este le dijo: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Él le dijo, estaba hablando con el ángel que tenía la espada desenvainada, y él le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él le dijo: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Romanos 8:31 nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, aunque tú pases por el fuego, aunque pases por luchas, problemas, situaciones, el Señor siempre va a estar contigo. Josué capítulo 6 versículo 2 dice: mas el Señor dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Josué capítulo 6 verso del 3 al 4 dice: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. El verso 4 dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Quizás, hermanos, los habitantes de Jericó se burlaban del ejército de Israel. ¿Y sabes por qué? Porque ellos tenían cuernos de carnero, y los cuernos de carnero no eran para alabar a Dios. Definitivamente, hermano, lo que para muchos es algo ridículo, Dios lo puede tomar para hacer grandes cosas. Josué le dijo al pueblo, Josué mandó al pueblo diciéndole: vosotros, escuche bien lo que les dijo, no gritaréis, ni palabra saldrá de tu boca. Hasta el día en que yo les diga griten, entonces gritarán. La pregunta aquí es: ¿por qué Josué les dio estas palabras al pueblo? ¿Sabes por qué se las dio? Porque para ellos el permanecer callados era una prueba de fe de su paciencia. Y si no, pregúntenmelo a mí.
El otro día yo me quedé afónica, por más que quería hablar ya no hablaba. Entonces tuve que ir al doctor y le decía al doctor que yo quería hablar, que qué tenía y todo. No, usted lo que tiene es un problema. Eso le sucede mucho a los cantantes, pero como usted me dice que predica, pues su voz está cansada. Su voz necesita descansar. Usted tiene que descansar, no hable, no diga nada. Y me la pone bien difícil. Y entonces ahí entendí que yo era bien habladora, que yo hablaba mucho. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí yo entendí que, no sé, comprendí lo que dicen, ¿verdad? Las estadísticas, que los hombres les preguntas y ellos dicen unas cuantas palabritas y nosotros 8,000 hasta 10,000, ¿sí o no? Y los hombres, tú le preguntas a tu esposo, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué tal estuvo? Bien. ¿Ah? Y cuando él te pregunta a ti, ¿y a ti cómo te fue? No, fíjate que y dice, ay, híjole. Y hasta el hombre dice, híjole, ni lo hubiera preguntado. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermanos, para el pueblo de Israel era una prueba primeramente de fe y una prueba de paciencia. Él les dijo, no hablen, ni digan palabra, ni digan nada, calladitos. Entonces, imagínense cuando iban con los cuernos y iban ahí dando vueltas, y yo creo que los que estaban ahí en Jericó se burlaban de ellos. Qué ridículos se ven. ¿Y qué piensan hacer con esos cuernitos de carnero? ¿Verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? Pero cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué les dijo al pueblo, gritad por el Señor, porque el Señor os entregará la ciudad. Los de Jericó, cuando vieron que daban vueltas, tal vez decían que estaban locos. Y probablemente decían que eso no era de Dios lo que ellos estaban haciendo, y no sé, infinidad de cosas. Pero lo mismo sucedió con el rey de Siria. Dice que ponía emboscadas de todas y eran invadidas. Dice que entonces pensó que había un espía en medio de ellos, pero no había ningún espía. Es que el que estaba en medio de ellos era el Señor de señores y el Rey de reyes. Y cuando el Señor de señores esté en el asunto, el Rey de reyes esté en el asunto, no te preocupes, la batalla ya es tuya. La batalla ya está ganada. La victoria ya es tuya. Él ya peleó tu batalla. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Bueno, si yo ya lo puse en las manos de Dios, entonces yo ya voy a estar tranquilo, porque el que sé que el que va a pelear esa batalla es Dios, y quien la va a ganar es Él. Entonces cuando el rey, fíjese, la Biblia dice que cuando estaba Elías y su criado Giezi, dice que decía, Eliseo, son muchos los que vienen contra nosotros, cuando iban contra los de Siria. Pero dice, son muchos los que vienen contra nosotros. Y la Biblia dice que le dijo, Señor, ábrele sus ojos para que él pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y efectivamente Dios le abrió los ojos y le hizo ver que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra. Y pareciera que era un ejército grande el que él veía, pero acuérdate que mayor es Dios que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Así es de que, hermano, va a haber pruebas, va a haber luchas, porque tienes que atravesar por ahí, por la prueba, por la lucha. Pero tampoco te puedes quedar ahí. Tienes que salir de ahí. No hay una prueba, no debe de haber en una lucha, hermano, el que tú te quedes, porque si tú te quedas en ese lugar de prueba y de lucha, te vas a morir. O sea, aunque sea arrastrándote, tienes que salirte de ese lugar. Aunque sea jalones y estirones, te tienes que salir de ahí. Yo he pasado, hermano, pruebas, he pasado luchas, situaciones en las que a veces yo siento que no voy a poder. Pero me acuerdo de esto. Tienes dos cosas. Cuando hay una prueba y hay una lucha, escúchame bien. Cuando hay una prueba y cuando hay una lucha, ojo, mis hermanos, porque tendemos a amargarnos en la prueba. Y yo te voy a dar un consejo: nunca te amargues en las pruebas y en las luchas. Nunca. No permitas que la prueba o la lucha te amargue.
Amén. Pero también no te puedes quedar ahí, tienes que salir de ese lugar y llegar al Jordán. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, ya atravesaste el Jericó, que es la que, Jericó, ¿qué significa? El ciudad de las palmeras o el lugar de las palmeras. Pero ¿qué aprendemos del Jericó? La paciencia. ¿Qué más aprendemos? Nada más el hermano vino al culto. A ver, ¿qué más aprendemos del Jericó? ¿Qué aprendió usted, hermano, del Jericó? ¿Qué aprendimos del Jericó? Que tenemos que tener fe y tenemos que tener esperanza. Del Jericó pudimos aprender muchas cosas, ¿verdad? Porque fue en Jericó donde los muros cayeron y fueron derribados cuando ellos gritaron. Y hay veces, hermano, que nosotros tenemos que gritar, pero con todas nuestras fuerzas, y decirle: Señor, tú eres poderoso, tú eres Dios grande, y lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer, Señor. Porque con tan solo que tú digas la palabra, el milagro será hecho, Señor. Amén, y Dios lo hace. 4, vámonos al Jordán. Jordán, Jordán significa cosa que remoza, hermosa y purifica. Amén. A ver qué significa Jordán. Cosa que remoza, hermosa y purifica. Entonces el Jordán es hermosa y purifica. En el Jordán nos habla de muerte, de humillación, y nos trae a memoria el general de Siria, Naamán. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 7. Dice la palabra de Dios que él tenía una criada y que esa muchachita le dijo a él: si usted fuera con si fuera con el profeta que está ¿en dónde? No, hermano, usted ya se fue otra vez de regreso. Dice: si usted fuera con el profeta que está en Jerusalén, dice, él le sanaría. Y dice la palabra de Dios que efectivamente, pues tanto le rogó, tanto le habló con una vehemencia la criada, que él toma la decisión de irse y va a buscar a Eliseo. Y cuando encuentra a Eliseo, dice que él va y le dice que él venía para que le ayudaran. Pero la palabra de Dios dice que él, dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre con lepra? Considerar ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. ¿Y sabe qué? Que cuando llega Naamán, busca a Eliseo, pero Eliseo se digna y no sale. Dice: no, yo no voy a salir a verlo. Y manda a su criado, a Jesse, y le dice: ve y dile que se vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán. Y entonces Naamán se enoja porque Eliseo no sale, sino que no manda. Y se enoja y le dice: ¿qué no de donde yo vengo hay mejores ríos? Y me está mandando a este río. Yo me imagino que hasta estaba crecido y venían las piedras y había ramas y el río estaba color café. Porque así son los ríos cuando crecen, ¿sí o no? Yo viví en un lugar donde había un río y yo veía que cuando no había lluvias, el río estaba clarito, clarito. Pero cuando era tiempo de lluvias, el río traía naranjas, toronjas, hierbas, piedras, y el agua se convertía en un agua café. Imagínate que en ese momento llega Naamán y le mandan: vaya, vete y sumérgete en ese río. Y él se indigna, se enoja, porque él era una persona importante. Pero delante de Dios, hermanos, no hay títulos con valor. Delante de Dios no hay jerarquías. La Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Por cuanto todos pecaron. O sea, y miren, hermano, por ejemplo, yo veo en la iglesia donde estamos pastoreando, ahí, hermanos, hay arquitectos, hay ingenieros, hay doctores,
Hay, hermano, enfermeras, pero con título, con maestría. Hay maestras, hay pedagogas, hay psicólogos. Y yo le digo a los hermanos, yo no los vi, parece que no rompen ni un plato. Pero si yo les digo a ellos, hermano, usted va a compartirnos de la palabra de Dios, prepárese. Y cuando yo veo ellos pasan y con las diapositivas y hablan y predican como todos unos pro, y yo digo, no, ya me quedé. Pero aunque ellos lo hagan mejor que yo o mejor que el pastor, ellos saben que hay niveles espirituales y que aunque ellos tengan un título, el pastor va a ser el pastor. Aunque ellos tengan una jerarquía más grande, siempre arriba de nosotros siempre va a haber alguien. Y el que no tenga alguien que lo guíe, que le enseñe, que le ordene, está bien perdido. Y véngase porque voy a orar por él. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, porque a veces decimos, ay, ¿qué me va a enseñar? Si ni la primaria pasó. Menospreciamos al que Dios puso. No importa la posición económica que tengas, todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos lavar nuestros pecados, tenemos que despojarnos de lo que creemos que nosotros somos. Naamán tenía sus propias opiniones, sus propios conceptos, pero tuvo que descender a las aguas del Jordán. Y todavía yo me acuerdo, hermanos, que cuando dice la palabra de Dios que fue y se sumergió, todavía él no quería. Porque él le dijo que no, de donde yo vengo hay mejores ríos. Y uno que iba con él le dice, mire ya, mi señor, mire qué tal si sí va y realmente se sana. Y solo porque ese hombre intervino y le ayudó para convencerlo, fue que Naamán sanó. Y es que a veces nuestras posiciones que tenemos, la posición que tengas, a veces no nos dejan ver la gloria de Dios. No, es que tú crees que tienes la sabiduría, que tienes la inteligencia. Como una ocasión, hermano, había una doctora, pero era una doctorcita, así bien chiquitita y no rompía ni un plato. Y la ve el que iba de paciente y como que hasta la menosprecia. Esa muchachita me va. Esa muchachita, como la veías, tenía todo el conocimiento para saber qué tenía. Y a veces vemos, de una ocasión un pastor decía, no, a mí no me vengan que me van a enseñar, ni aunque me vengan del instituto que me van a enseñar. Pues eso les digo, ni muy, muy, ni tan, tan. Porque el de acá tiene altivez como el de abajo puede tenerla. Y entonces delante de Dios ya no estamos bien. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que no importa la posición que tú tengas, todos necesitamos de nuestro Dios. La Biblia dice que el Señor se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Segunda de Reyes capítulo 2 verso 12. Dice, hermano, que cuando vio Eliseo, escucha bien, ya voy a terminar, que cuando vio Eliseo que Elías se iba, dice que él, dice Reyes, segundo libro de Reyes capítulo 2 verso 12, dice, tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Hay vestimentas en nuestra vida que tienen que ser rotas. Esto nos habla de quebrantamiento y de humillación. A Dios le agrada que su pueblo sea humilde. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. No importa qué nivel hayas alcanzado, no importa cuánto conocimiento tengas en esta vida, si eres un líder, si eres un diácono, si eres pastor, si eres levita, etcétera, tenemos que reconocer que a nuestro Dios, hermano, que nuestro Dios es nuestra máxima autoridad. Y muchas veces lo único que Dios quiere ver de nosotros es nuestra humildad. Te voy a contar una historia y con esto termino. En una ocasión iba un alpinista experimentado
y un principiante escalando el monte de la montaña Everest. Cuando llegaron a lograr a la cima, el principiante se puso en pie y levantó sus manos en señal de que había estado satisfecho porque había logrado su objetivo. Y levantó sus manos. Mas el alpinista experimentado lo toma de la mano y lo hizo caer postrado y le dijo: muchacho, una vez que has alcanzado la cima, no puedes estar en pie, sino de rodillas, porque puede venir una fuerte ráfaga de viento, te arrastra y te lleva al precipicio. De igual manera, hermano, cuando hemos alcanzado las alturas, debemos reconocer que no somos nosotros, que es nuestro Dios. Quiero que se ponga de pie en esta hora, amén. Acuérdate que entre más abajo estemos, más bendecidos somos. Hay una alabanza que dice que no hay lugar más alto que estar a tus pies. Y esa es la verdad. Entre más crecimiento tienes, entre más conocimiento tienes, entre más dones, ministerios Dios te da, es cuando más humilde deberías de estar. Es cuando más abajo deberías de estar. Porque de esa manera vamos a reconocer que no somos nosotros, sino que es Dios. Por ejemplo, hermanos, cada vez que yo subo un nivel espiritual, a veces me da miedo porque yo le he orado a Dios. Y de verdad, hermanos, se los digo. En una ocasión, hermanos, yo tuve una experiencia bien fea, pero fea, hermanos. Yo tuve un sueño. Yo hablo mucho de sueños porque yo los sueños que tengo sí se cumplen. Hay gente que no cree en los sueños y es respetable, pero los sueños que yo tengo siempre se me cumplen. Entonces yo tuve un sueño y en ese sueño yo veía que toda la gente salía y yo estaba dentro de una casa y afuera la gente estaba en el patio. Y entonces la gente iba entrando del patio, iba entrando y yo iba para afuera. Y yo veo, y una de ellas, una mujer anciana, me dice: ay, qué bueno, mi nombre sí está escrito en el libro de la vida. Y yo voy saliendo y veo que viene otro. Ay, mi nombre sí está escrito en el libro de la vida, dice. Y viene otro. Y entonces yo veo que varios me dicen que su nombre está escrito. Y les digo: pues ¿dónde vieron que el libro de la vida, para que estén seguros que su nombre está escrito? Allá, mira, allá arriba, dice, allá está el libro, lo podemos ver y todos buscamos nuestro nombre y ahí está. Entonces yo salgo corriendo y cuando yo salgo miro hacia el cielo, pero yo veo una nube blanca, espesa, pero en esa nube había un huequito, y en ese huequito había como las libretas que son de cuadro. Así yo vi un pedazo así como de una libreta de cuadro. Y cuando yo veo, yo busco y digo: ¿y mi nombre dónde está? Yo no veo mi nombre escrito. Y veía muchos que estaban gozosos de que su nombre sí estaba. Yo busco y busco mi nombre y lo único que veo es ese pedazo limpio, sin nada, sin letras, sin nada. Y entonces mi corazón palpitaba muy fuerte y yo decía: no puede ser que mi nombre no esté escrito. Entonces yo me desperté y yo le dije a mi esposo: ¿crees que yo soñé que mi nombre no estaba escrito en el libro de la vida? Y mi esposo se me queda viendo y me dice: no, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y le digo: pero yo veía que no estaba. Pero no dejes que el diablo mine tu mente. Tú estás escrita en el libro de la vida. Y a mí me confundía porque todos los sueños que yo tengo se hacen realidad, o sea, son ciertos. Entonces yo no pensaba que fuera un sueño loco. Por mi mente no pasaba: ay, fue un sueño loco, comiste muchas quesadillas y por eso soñaste eso. O sea, no pasaba por mi mente. Y yo me puse a llorar. Agradezco a Dios que me haya dado esa experiencia, porque para mí fue doloroso. Imagínate que Dios te diga que tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Pero entonces yo le dije a Dios, yo le dije a mi esposo: y entonces ¿a poco es en vano todo? El que me he guardado, el que he buscado a Dios, el que me he esforzado, todo lo que yo he hecho, entonces todo es en vano.
me decía mi esposo, no es en vano, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Yo no. Iba a la iglesia y lloraba, me ponía a orar por la gente y yo lloraba, yo no había consuelo para mí. Hasta que llegó un momento en el que yo doblé mis rodillas un domingo. Me humillé ante Dios y le dije, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ya venía yo diciéndole todos los días así, escribe mi nombre, no me dejes así. Pero ese domingo yo le dije, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe, porque la Biblia dice que el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y le dije, si hice algo que no te agradó, si hay algo en mí que tiene que ser cambiado. Y abrí mi corazón y le dije a Dios, porque no se trata, hermano, de cuánto tú tienes con Dios experiencias, cuánto nivel espiritual tú hayas alcanzado. Porque yo te voy a decir, oro por los enfermos sanan, los pies son crecidos, las manos son alineadas, muelas, Dios las ha tapado con plata, con oro. Tengo visiones, tengo sueños. Dios me dice, se va a morir fulano. Yo voy y le digo, alinea tu vida, hermano, porque el Señor me dijo que te vas. O sea, yo he tenido, hermano, las mejores experiencias de mi vida con Dios. Entonces, ¿cómo va a ser que no estaba mi nombre escrito? Yo no podía creerlo, no podía entenderlo. Y le dije a Dios, yo no quiero ser el puente para que otros pasen y yo me quede. Yo no, Señor, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hasta que ese domingo le dije, Señor, ya no puedo más con esta incertidumbre. Muéstrame. Si mi nombre está escrito en el libro de la vida, muéstramelo, porque ya no quiero estar con esto. ¿Y sabe qué, hermano? Al otro día, el lunes, estoy lavando la ropa y estoy tendiendo la ropa, hermanos. Y hay un canto que a mí no me gusta cantar y solo lo canto en velorios, en sepelios. Y yo no lo canto porque no me gusta cantarlo casi, porque estamos vivos. Y esas alabanzas son para cuando alguien ya se va al descanso eterno. Y entonces empecé a cantar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y cuando dije mi nombre yo feliz, y me dice el Señor, ahí está la señal de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. No nos creamos que nuestro nombre esté escrito por todo lo que hacemos, porque la salvación la podemos perder en un abrir y en un cerrar de ojos. Y el Señor nos dice en esta hora que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. ¿Por qué no doblas tus rodillas, hermano? Y te humillas ante el Señor y le dices, Señor, y es más, cuando yo estaba en ese proceso le llevé todos mis planes, todos mis propósitos, mis metas, se las llevé a Dios y le dije, ya no me quieres predicando, ya no me quieres haciendo lo que hago, te lo entrego, pero escribe mi nombre en el libro de la vida. Te entrego todo, me rindo. Yo no soy nadie, me rindo. Y Dios lo único que quería era ver que yo me humillara. Humíllate ante el Señor, Él está aquí. Él está aquí, hermano, Él está aquí. Vamos a dejar que nuestro hermano nos entone en una alabanza mientras nosotros nos humillamos ante el Señor. Y le decimos, Señor, perdóname, perdóname. Yo me humillo delante de ti, me postro delante de ti. Gracias, Señor. A tus pies arde mi corazón. Sí, Señor. A tus pies Aquí estamos, papi. entrego lo que soy. No se trata cuánto hacemos. Ese lugar